Que el Señor les bendiga. Gracias a mi Padre Celestial por esta oportunidad. Un día más que estamos acá reunidos como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como iglesia. Gracias a Dios por este gran privilegio también de concederme pues hablar de la palabra de Dios, del libro más divino, el libro más sagrado, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y específicamente, vamos a hablar sobre la palabra de Dios, valga la redundancia. Quiero que meditemos como hijos de Dios, como cristianos evangélicos, que meditemos en lo importante que es conocer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. No le puedo poner. Gloria a Dios, aleluya. Conocer, como les decía, conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia, es algo indispensable para nosotros, los hijos de Dios, para los cristianos. Leer la Biblia, interpretar la Biblia, atesorar su palabra, escudriñar las escrituras, como dice su palabra. Entonces, como les decía, es importante que nosotros atesoremos este libro sagrado que es la Biblia. La Biblia es el libro de libros, el cual no pasa de moda. Usted puede investigar, puede leer que desde los tiempos de Moisés, que fue el primer hombre que vino revelación divina a él y que comenzó a escribir los manuscritos, comenzó a escribir todo lo que Dios le estaba diciendo que escribiera, todo lo que Dios le estaba revelando, a pesar de que ya habían pasado 1400 años de los hechos que habían sucedido, pero él vino, agarró papel y lápiz y dijo, voy a escribir esto porque es la palabra de Dios y es lo que me está diciendo Dios que escriba. Entonces, la Biblia es un libro, es lo más importante que no pasa de moda. Este libro también es uno de los libros más vendidos. Ahora en esta época digital, casi ya los escritores son pocos los que venden libros, pero la Biblia en las librerías siempre se sigue vendiendo. Los cristianos siempre seguimos comprando la palabra de Dios porque sabemos que es la palabra inspirada por nuestro Señor. Entonces, hay iglesias grandes que inclusive mandan a las imprentas a comprar el montón de Biblias para regalarlas, los que tienen recursos. Pero los que no, pues a nosotros no nos pesa comprar una Biblia de estudio, una Biblia de lectura. Entonces, por eso son uno de los libros más vendidos también, la Biblia. También es uno de los libros más leídos. Porque si usted se da cuenta, muchos escritores sacan sus libros y la gente los lee, los compra para leerlos, pero solo los lee una vez. Y luego sacan un resumen si es que se los han pedido en alguna universidad y luego los guardan. Pero nosotros a diario leemos la palabra de Dios. Nosotros, todos los cristianos que tenemos una Biblia, a diario leemos la palabra de Dios en la casa, la leemos en los templos, en las casas de Dios, donde nos reunimos. A diario estamos escudriñando la palabra de Dios, por eso es uno de los más leídos. Y lo más importante es que es la palabra del Dios viviente y su palabra se cumple al pie de la letra. Eso es lo más importante. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que hay historias del pueblo antiguo, de la iglesia primitiva, del Antiguo Testamento. Hay historias, pero también hay profecías que se han cumplido y otras que se están cumpliendo y otras que están por cumplirse. Entonces, cuando nosotros escudriñamos las escrituras, a nosotros nos da esa certeza y nos da ese deseo de volver a leer la palabra de Dios, porque
encontramos palabra viva y encontramos hechos o sucesos o profecías que nosotros con la lectura de la palabra de Dios podemos decir, sí, esto es la palabra viva de Dios, porque si ponemos un ejemplo de una de las profecías más grandes, podemos ver cómo Isaías 7:14 dijo, profetizó el profeta, valga la redundancia, que de una mujer virgen iba a nacer un bebé, iba a nacer un niño, que iba a ser su nombre llamado Emmanuel y que iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Entonces, y vemos cómo en Mateo 1, la misma profecía que fue escrita hace 750 años atrás, se está cumpliendo. Entonces, nos da un respaldo la palabra de Dios a nosotros como lectores de que lo que aquí está escrito es la palabra infalible de nuestro Dios. Gloria a Dios por ello. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso nos lo dice la carta segunda de Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Entonces, ahí nos está diciendo y nos está dando ese respaldo que la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Por qué es inspirada? Porque vino revelación divina de parte de Dios y vino a hombres escogidos por Dios. Fueron aproximadamente 40 hombres humanos, igual que nosotros, con defectos, con deseos, digamos, del mundo. Pero el Espíritu de Dios se reveló en ellos y Dios ocupó aproximadamente 40 hombres para escribir todos los manuscritos tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y entre ellos Dios escogió profetas, escogió reyes, escogió sacerdotes y apóstoles, pero también escogió personas muy cercanas a los apóstoles, más que todo para el Nuevo Testamento. Y podemos ver cómo Marcos escribió uno de los evangelios, Lucas también escribió otro evangelio y el libro de Hechos, también Santiago y Judas. Entonces, podemos ver que ellos también entran en este grupo de hombres escogidos por Dios para revelarles la palabra de Dios y que ahora nosotros tenemos y la conocemos como Biblia. Y a lo mejor podemos decir, y la palabra Biblia no aparece en todas las escrituras, sino que la palabra de Dios, la escritura sagrada, pero nosotros la conocemos así y sabemos que es el libro más importante para cada cristiano. La escritura de los manuscritos se dio alrededor de entre más o menos 1500 años. En ese lapso de tiempo se escribió toda la palabra de Dios que ahora conocemos. Desde 1405 vino palabra a Moisés y escribió el primer capítulo de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, que habla específicamente de la creación. Entonces, bien, desde esa fecha, desde 1405 años antes de nuestro Señor Jesucristo, vino la palabra inspirada por primera vez al primer hombre que escribió, que fue Moisés. Y en el año 95 después de Cristo, digamos, llegó la última escritura que ahora conocemos como el Apocalipsis, que lo dio nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan cuando estaba allá en la isla de Pasmo, y lo cerró este libro con los versículos 21 y 22 de Apocalipsis. Entonces, vemos que se dieron en ese lapso de 1500 años, se escribió toda la palabra de Dios que ahora conocemos. Los manuscritos se escribieron en hebreo, en arameo y en griego, ¿verdad? Entonces, más o menos en el año 200 a 150 antes de Cristo, se dio la traducción de los manuscritos originales del hebreo y arameo, los tradujeron al griego, ¿verdad? Y esto es conocido y lo llamamos o se conoce
como la Septuaginta. La Septuaginta, donde se reconocieron los 39 libros del Antiguo Testamento. Luego, los manuscritos del Nuevo Testamento se dieron entre los años 44 al año 96 después de Cristo. Estos todos fueron escritos en griego, los manuscritos todos fueron escritos en griego porque era el idioma que predominaba en ese entonces en Jerusalén, en Judea y en el pueblo de Israel, ¿verdad? Se cerraron las escrituras con unos canos bíblicos que conocemos, que se dieron unos concilios para examinar minuciosamente las escrituras, todos los manuscritos, para darles esa confiabilidad que eran palabra inspirada por Dios. Y el canon del Antiguo Testamento se cerró en el concilio de Jamnia en el año 97 después de Cristo. Y el canon del Nuevo Testamento se cerró en el año 633 en el concilio de Toledo. Y la traducción al libro actual, como lo conocemos nosotros, se dio en el año 1569. Anteriormente a esto, ya habían traducciones, digamos, de los manuscritos griegos al español, pero por separado. Estaban, digamos, el Nuevo Testamento en un solo libro y el Antiguo Testamento en otro libro. Pero en 1520 nació Casiodoro de Reina y murió en 1994. Entonces, este era un sacerdote de la iglesia tradicional y en 1569 él hizo un solo libro, estudiando o verificando todos los manuscritos, hizo un solo libro como el que tenemos ahora, con la única diferencia que entonces había incluido los libros deuterocanónicos, que son los que conocemos como los libros que tiene el adicional la Biblia de los católicos. Entonces, luego, posteriormente, él murió en el año 1594 y dejó así la Biblia. Luego vino Casiodoro de Reina y en 1596 y 1602 hizo revisiones y comparó los manuscritos, sacó algunas pequeñas diferencias con lo que ya estaba y luego imprimió en 1625 la Biblia ya conocida como Reina Valera. Ya le había puesto el nombre del anterior que la había hecho un solo libro, que era Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces, los dos apellidos lleva, por eso nosotros ahora conocemos esta Biblia que la más leída, la más que ocupamos para predicar, la Reina Valera, con la única diferencia que también era sacerdote católico y incluyó siempre los libros deuterocanónicos. Pero, y luego en 1860 vino, ya ellos ya habían muerto, los dos, tanto Cipriano de Valera como Casiodoro de Reina ya habían muerto, y viene y hace una revisión de lo que se conocía como Biblia hasta ese entonces, y vino, hizo la revisión el señor Lorenzo Lucena Pedrosa, y el cual suprimió los libros deuterocanónicos. Entonces, o los libros apócrifos, como a veces le llamamos a los amigos, hermanos de católicos, no les gusta que les digamos apócrifos, porque es como que digamos los libros falsos. Y es la única diferencia, que no son inspirados por Dios quienes los escribieron. Entonces, desde ese entonces, desde 1860, ya se escribió la Biblia tal como nosotros la tenemos ahora y han habido revisiones, pero la versión
de Reina Valera 1960 es la que predomina y es la que tengo aquí en mis manos y es la que leemos la mayoría. Hay muchas otras versiones, pero inclusive yo he consultado a varios hombres predicadores de, de peso y dicen, sí, no hay problema, podemos utilizar otra Biblia, pero para leerle al pueblo es la Reina Valera, porque la mayoría tenemos, quizás por eso, y la verdad es que es poca la diferencia, pero he dado esta como reseña de la Biblia porque es importante que reconozcamos que este libro es un libro sagrado, que es la palabra de Dios y es quien nos guía, quien nos llena de consuelo, nos llena de entendimiento, porque es la palabra inspirada de Dios. Ahora voy a leer un pasajito de la Biblia y lo voy a leer en el Salmo 119. El Salmo, el capítulo más largo de la Biblia también. Salmo 119 tiene 176 versículos. Quiero compartirles también otro dato importante de este salmo, que este salmo, como decía anteriormente, tiene 176 versículos. Y si usted ve al inicio, cuando comienza, tiene un título donde dice Excelencia de la ley de Dios. Y este tiene varias inscripciones. De hecho, tiene 22 inscripciones en todo el capítulo. Que equivale al alfabeto hebreo. Si usted ve allí en el 119, comienza con una palabra que dice Aleph, es como la primera letra del alfabeto hebreo. Y cada 8, si usted los cuenta después y todo eso, lo lee completo, son 176, puede ver que cada 8 versículos hay una letra de esta. Entonces, tiene 22 secciones este capítulo. Entonces, lo podemos tomar así como por párrafos. Entonces, vamos a ver, nosotros vamos a leer del 105 en adelante. Dice allí, tiene la inscripción Nun. Es una letra del alfabeto hebreo. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 119, en el versículo 105. Vamos a leer del 105 al 112. Vamos a leer todo la sección esta de Nun. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Gloria a Dios. Mire qué bonito lo que nos dice este pasaje de este salmo importante. Todos los salmos son cánticos a Dios por parte de los escritores que les dio palabra a Dios para que escribieran estos salmos. Entonces podemos ver, como dice en el primer versículo que hemos leído, la palabra de Dios proporciona iluminación para andar sin tropezar. Nos enseña cómo conducirnos en el camino de la vida hacia la vida eterna. Entonces, es por ello lo importante de escudriñar, de leer la palabra de Dios, porque dice que es una lumbrera a nuestro camino.
Aquí en la palabra de Dios encontramos todo lo importante para nuestra vida espiritual, para que nuestra alma crezca y no se desvíe. Y si nos vamos desviando, es quien nos corrige, quien nos dice, te estás desviando. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos que atesorar esa palabra para que nosotros nos conduzcamos hacia la vida eterna por medio de la palabra de Dios, por medio escudriñando y atesorando la palabra de Dios. Ahora vemos, dice la palabra, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Al escudriñar las escrituras, nos damos cuenta que en los diferentes juicios que en ella hay muchos que ya se dieron, ya ocurrieron, pero también hay muchos juicios que vendrán. Y dice la palabra que guardaré tu justo juicio, o sea, los tendré en mente todos los juicios que han habido. Y entonces, y vemos cómo Dios, a pesar de ser un Dios amoroso, pero también es un Dios de juicios. Podemos ver todos los juicios que ocurrieron ya, el diluvio, cómo destruyó Dios la tierra por medio de agua y solo se salvó a Noé y su familia y los animales que entraron en el arca. Entonces vemos cómo el juicio en las 10 plagas de Egipto para que Faraón dejara ir al pueblo. Vemos cómo destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra por medio de fuego. Son juicios que están aquí en la Biblia, entonces ahí nos sirven a nosotros como de recordatorio para decir, Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple. Podemos ver otros juicios como por ejemplo cuando los hijos de Aarón entraron al lugar santo e hicieron juegos extraños. Dios los castigó y en ese mismo instante los consumió. Entonces Dios también trajo juicio contra aquel hombre que llamado Acán. Si usted recuerda, ahí cuando iban a conquistar la tierra prometida, y entonces este hombre tomó un botín cuando Josué había dicho que no tomara nada del pueblo que estaban conquistando. Entonces, y este hombre pecó ante los ojos de Dios y fue castigado, fue tragado por la tierra. También cuando no leemos la palabra o la guardamos, a veces se nos olvida de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y un ejemplo de ello es cuando el rey David mandó a traer el arca del pacto, el cual estaba en la casa de un sacerdote, creo que llamado Obed. Y él dijo, vamos a traer el arca del pacto para traerla aquí al tabernáculo, a la casa de Dios. Y no se percató que en la palabra de Dios dice que esa arca del pacto, allí moraba Dios y que debería ser cargada solo por los levitas. Entonces ahí mandó un hombre que no era levita y nomás tocó el barrote donde se cayó muerto. Vemos cómo son juicios, pero nosotros decimos, o sea, la palabra de Dios se cumple. Dios había dicho que esa arca del pacto la iban a cargar solo los sacerdotes levitas. Entonces, así tenía que ser. Entonces reconoció David y ya puso a levitas a cargarla, pero tuvo que morir un hombre por, digamos, quizás como por imprudencia, por falta de revisar la palabra de Dios, qué es lo que nos está diciendo. Entonces son juicios que ocurrieron. También en el Antiguo Testamento vemos cómo Ananías y Zafira mintieron con relación a una heredad y fueron juzgados con la muerte. Y luego también tendemos en la palabra de Dios, cuando dice aquí el versículo, recordar siempre los juicios, tenemos que saber, y nosotros escudriñamos la palabra de Dios y sabemos lo que está escrito aquí en Apocalipsis. Dice, vendrá una gran tribulación. Está ahí la gran tribulación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como nosotros, como cristianos? Atesoramos la palabra y decimos, eso no quiero que me pase a mí,
como cristiano. Yo tengo que volar antes de eso a la patria celestial. Me tengo que ir en el rapto. Me tengo que ir en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, nos enseña a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, porque ya nos está anunciando, ya nos está diciendo la palabra que va a haber una gran tribulación. Allá en el versículo, en el capítulo 20, como del 11 en adelante, también de Apocalipsis, también habla la palabra de Dios que va a haber un juicio ante el trono blanco. Dice la palabra de Dios, el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Luego vemos allí el versículo 107 que dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Podemos ver cómo el salmista que escribió este libro, o sea, tenía aflicciones, pero le estaba diciendo, ayúdame con tu palabra. Yo voy a atesorar tu palabra, vivifícame, oh Jehová, con tu palabra, le dice. En el 108, te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y enséñame tus juicios. El salmista le está diciendo a Dios que yo todo lo que yo haga sea agradable a ti, todos los sacrificios. Habla de sacrificios, acordémonos que en el Antiguo Testamento habían muchos sacrificios, digamos, que eran ofrecidos a Dios como ofrenda, tanto cuando se sacrificaban animales, también las primeras cosechas se traían, así como en las primeras ofrendas que presentaron los hijos de Adán. Pero, por ejemplo, lo que nosotros como cristianos en nuestra era podemos decir es que lo que nosotros hacemos sea agradable ante los ojos de Dios. Si nosotros nos sometemos a un ayuno, que sea agradable a Dios, que no sea solo por aguantar hambre. No, tenemos que ir a buscar su presencia en oración. Cuando ocupamos un tiempo de oración, de comunión con Dios, que sea agradable ante los ojos de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, tiene que ser agradable. Todo lo que hacemos para Dios, igual estamos reunidos en esta ocasión, tiene que ser agradable ante los ojos de Dios. Entonces la Biblia nos ayuda para que todo lo que nosotros hacemos como hijos de Dios, como cristianos, sea agradable ante los ojos de nuestro Dios. En el 109, mi vida está en continuo peligro, mas no he olvidado tu ley. Investigando quién escribió este salmo largo, encontré que unos comentaristas de la Biblia de años más antiguos dicen que él fue escrito por David, y cuando él era perseguido por el ejército de Israel liderado por Saúl, fue que hay frases así cuando dice que soy perseguido, o también por los filisteos, porque él andaba huyendo de los filisteos y también de Saúl. Pero también hay unos comentaristas más recientes que dicen que fue escrito por Nehemías y Esdras después de que salieron del cautiverio. Entonces, pero no deja muy claro. Pero lo que sí es que dice la palabra de Dios, mi vida está en continuo peligro y mas no me he olvidado de tu ley. Nosotros en nuestra era podemos decir siempre estamos en continuo peligro, porque Satanás anda como león rugiente alrededor de los hijos de Dios. Entonces anda poniendo cascaritas, anda tirando dardos, anda poniendo tropiezos para que nosotros caigamos. Entonces estamos de continuo peligro, pero si nosotros no nos olvidamos de la ley, de la palabra de Dios, nosotros no vamos a caer en la trampa del enemigo. Nosotros vamos a salir victoriosos con nuestro Señor Jesucristo como estandarte. En el 110 dice, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Lo que les decía anteriormente, Satanás nos puede poner trampas y trampas, pero nosotros si continuamos
atesorando, leyendo la palabra de Dios, vamos a decir, no, esto es malo, esto no es agradable ante los ojos de Dios. Entonces, esto no es bien visto ante los ojos de Dios. Entonces, vemos y nosotros decimos, no, entonces mejor agarro la Biblia y comienzo a atesorarla. La leemos una vez, la leemos dos veces y un pasaje, otro pasaje y lo repetimos si es posible para que ese entendimiento nos sirva para que nosotros no caer en la trampa del enemigo. Luego dice, en el 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. He tomado por heredad tus testimonios para siempre. Y ese es el gozo, porque nosotros cuando leemos la palabra de Dios, vemos cómo grandes hombres en el pasado hicieron grandes milagros. En la época de Jesús y en nuestra época se están dando grandes milagros. Entonces, eso nos da respaldo, un testimonio de que la palabra de Dios se cumple. O sea, a mí me llena de gozo cuando leo un pasaje como el que allá en Reyes, en el libro de los Reyes, el profeta, ¿cómo se llama? Isaías hace descender fuego del cielo y deja avergonzados a los profetas de Baal. O sea, es algo impresionante, ¿verdad? Entonces, son testimonios que están plasmados en la Biblia y que mi alma la fortalecen porque digo, Dios es un Dios poderoso. Como cuando Eliseo, aquel hombre, se le había ido la hacha en el río Jordán y Eliseo con una varita hace que esa hacha flote. Es algo sobrenatural, porque algo tan pesado, ¿cómo puede flotar? Y llega el hombre a agarrarla y recuperé mi hacha. Entonces, cualquiera que no lee la palabra dice, no, eso es mentira. Pero nosotros que atesoramos la palabra, nosotros creemos fielmente que es la palabra de Dios y que todos esos testimonios, esos milagros se dieron. Entonces, y así como obró Dios en el pasado, sigue obrando en estos días, sigue sanando a nuestro pueblo, sigue obrando a nuestro favor. Solo necesita Dios que nosotros seamos fieles con Él, que atesoremos la palabra de Dios y que creamos en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por último tenemos, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. No lo podemos quedar a medio camino leyendo la palabra de Dios y decir, bueno, Cristo ya no vino, voy a desmayar. No, ahora más que nunca podemos decir que la palabra se está cumpliendo y las escrituras, todas las profecías se han cumplido y nuestro Señor Jesucristo ya vendrá, ya tocará esa trompeta, los ángeles y vendrá por su iglesia. Entonces nos da esa convicción a nosotros para seguir creyendo en la palabra de Dios, seguir creyendo en lo que Dios nos da a través de su palabra. El salmista nos enseña que debemos de cumplir la palabra de Dios de continuo hasta el final. Como dijo el apóstol Pablo, cuando ya estaba por morir, he triunfado, he terminado mi carrera y ahora me espera la corona de justicia. O sea, nosotros tenemos que tener esa visión, esa convicción de no quedarnos a la mitad del camino, no decir, pues ya no sigo. No, ahora esta situación que está pasando es cuando más tenemos que afirmarlo, porque Dios, su palabra es verdadera y su palabra se cumple. Para ir terminando, voy a nombrar aquí algunos aspectos que debemos de considerar cuando leemos la palabra de Dios como a forma de consejo para leer la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, hay que orar para que el Espíritu de Dios nos ayude a entender, a meditar en la palabra de Dios. Hay que orar para pedir la dirección de Dios.
hay que evitar distracciones. Por ejemplo, a veces a mí me ha pasado, yo le digo por ejemplo, a mí me ha pasado, a veces estoy aquí en la hamaca, agarro la Biblia, comienzo a leer y con el televisor encendido. Entonces, eso nos distrae. Eso nos distrae. Es mejor estar en lo secreto, o que no hayan perturbaciones ni de radio ni de televisión. Si uno lo puede hacer en un cuarto aparte, mucho que mejor. Pero eso, porque por estar poniendo